101, Karisha B, último renglón de abajo hacia arriba, en la cuarta palabra. Terminamos en la clase anterior presentando una incógnita, un inconveniente a las palabras de Rav Chisda. Refrescando lo que estudiamos, Rav Chisda había dicho que la persona que comió en un lugar y comió productos que necesitan decir la verajá posterior en el mismo lugar, Birkat Hamazon, a la Nehiyá o a la Gefen, cualquiera de todas estas bendiciones posteriores que se necesitan recitar en el mismo lugar que uno comió, cuando él cambia de lugar, no necesita decir verajá nuevamente, él puede regresar a su lugar y puede continuar consumiendo sin ningún problema. O sea que no se desligó del lugar original, así había explicado Rav Chisda. Sin embargo, a Gemara le planteó un inconveniente trayendo una braitá que claramente había dicho que tenían que decir verajá posterior antes de retirarse del lugar y cuando regresan tienen que nuevamente decir la verajá anterior. Y la Gemara no había mostrado ninguna respuesta a este interrogante a las palabras de Rav Chisda. Ahora la Gemara viene a responder y nos dice así: Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dijo Rav Nachman bar Yitzhak, Man Tanna Akirot. ¿Quién es el Tanna de aquella braitá que había dicho que ellos se tuvieron que arrancar del lugar para ir a alegrar a la novia y a la novia y por lo tanto tenían que decir la verajá antes de retirarse y volver a repetir cuando regresaban? Esto es Rabbi Yehuda, son palabras de Rabbi Yehuda. No es opinión unánime y aceptada por todos los jajamim. Es decir, eso que figura necesita repetir nuevamente la verajá por haberse cambiado de lugar, es solo palabras de Rabbi Yehuda. Y nos trae la Gemara la prueba al respecto. Detalle, tenemos estudiado en una fuente externa. Haverim Shayum Subim, un grupo de compañeros, estaban todos reclinados compartiendo un mismo banquete. Tuvieron que arrancar sus piernas del lugar. Nuevamente esto da la indicación que estamos hablando de algo, como vimos en la clase anterior, de algo que necesita recitarse su verajá en el mismo lugar que ellos habían consumido. Por eso nosotros tenemos que arrancarlos. Y esta vez no fue para arreglar alegrar a un novio o una novia. En esta oportunidad ellos necesitaban recitar la tefilá. Bueno, la Beta Knesset, o la Beta Midrash, o se tuvieron que presentar el Beta Midrash porque comenzaba la clase, comenzaba el shiur. Que Shehen Yotzim, cuando ellos se están retirando para ir al Beta Knesset, en Teunim Berajá de Mafrea, no necesitan decir la verajá posterior antes de retirarse del comedor donde estaban comiendo. Uxen Hozrim, y cuando ellos se regresan luego de haber recitado la tefilá, no necesitan tampoco repetir nuevamente la verajá para continuar comiendo. Amar Rabbi, esta es la opinión primera que figura en la baraitá. Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, Bame de Barim Amurim. ¿Cuándo nosotros decimos esto? Normalmente cuando Rabbi Yehuda utiliza la expresión Bame de Barim Amurim, ¿en qué situación estamos hablando? Viene a discutir a la primera opinión. A veces nosotros encontramos que Rabbi Yehuda dice Ematai, ¿cuándo? A veces él se expresa diciendo Bame de Barim Amurim. ¿En qué situación estamos hablando? La regla es, así nos enseñaron nuestros jajamim, cuando él dice Ematai, ¿cuándo? Él está explicando la opinión anterior. Cuando él dice Bame de Barim Amurim, ¿en qué caso estamos hablando? Es porque él viene a discutir. No acepto lo que ustedes están diciendo. Ustedes no marcaron diferencia y dan la misma regla y pauta para todas las situaciones. Estos se retiraron para recitar la tefilá, no necesitan decir verajá posterior antes de irse, y cuando regresan no necesitan recitar para seguir consumiendo. Sin distinción, al tratarse de algo que necesita verajá jaronar en el mismo lugar, alcanza con esto. Así estudian ustedes. Yo, Rabbi Yehuda, no entiendo así. Bame de Barim Amurim. Yo entiendo que cuando fue dicho esa regla, no como ustedes la estudiaron, sino Bisman Shini Hosham Mixat Haverim. Siempre y cuando que dejaron parte de sus compañeros en el lugar. No se retiraron todos, no quedó abandonado este comedor. Este banquete no quedó abandonado. Hay gente que se quedó con él, indicando que no terminó el banquete. Si bien parte se retiró,
ellos van a volver, porque nuestro banquete aún no ha finalizado. Ahí estoy de acuerdo que no deben recitar la verajá posterior antes de irse, ni volver a recitarla cuando regresan. La verajá anterior. Pero si no dejaron a algunos de sus compañeros en el lugar, si no se retiraron todos, que cuando ellos se estaban retirando, necesitan decir verajá posterior antes de retirarse para decir la de final del Beta Knesset. Cuando ellos se regresan, necesitan nuevamente recitar la bendición para seguir consumiendo. Vemos entonces claramente de esta verdad que este parámetro, quedó gente o no quedó gente, son palabras de Rabbi Yehuda. Por lo tanto, la verdad, la fuente externa que nosotros vimos en la clase pasada, para atacar y contradecir las palabras de Rab Chisda, que él dijo es indistinto y nunca tiene que recitar la verajá posterior antes de retirarse, ni recitar la verajá anterior cuando regresa al lugar. Eso lo dijo Rab Chisda y fue cuestionado por la Braitá. La Braitá dijo, depende si quedó gente o no. Es verdad, pero ahora nosotros demostramos que eso, si hay gente o no, son palabras de Rabbi Yehuda. Los Jajamim no marcan diferencia. Y para ellos, indistintamente quedó gente o no quedó gente, no tiene que volver a recitar la bendición. Entonces, Rab Chisda, lo que él dijo, tiene y cuenta con el aval de los Jajamim. Esa verdad que estudiamos ayer es una opinión aislada, la opinión de Rabbi Yehuda, no la opinión de los Jajamim. Entonces, Rab Chisda, lo que él dijo, puede quedar en pie y de hecho avalado por la opinión de la mayoría de los Jajamim. Por lo tanto, la Gemara continúa analizando y dice así: entonces, cuando nosotros estamos hablando de productos que necesitan decirse la verajá posterior en el mismo lugar, cuando nosotros decimos que no necesita entonces volver a recitarla y no se considera interrupción el cambio de lugar, de que Shen Yotzim en Teunim verajá de Mafrea, o Shen Jodrim en Teunim verajá de Jantahilá. Esto es, antes de retirarse, no necesitan recitar la verajá posterior, ya que ellos van a regresar, por más que se fueron a otro lugar, regresan y continúan. Perfecto, eso solamente en productos que tienen una verajá ajaroná importante que debería recitarse en el mismo lugar. Y algo que sale claro, de acuerdo a tanto la braitá que acabamos de estudiar hoy, como la braitá que estudiamos en la clase anterior, se desprende que si se trata de productos que no se necesita la verajá ajaroná en el mismo lugar, como carne, pollo, huevo, verduras, que debe decir solamente por N fallot apot de Jesolonán, afilule rabarán, incluso los jajamim, que discutieron aquí con el Yehuda, como acabamos de ver, sostienen que Shen Yotzim Teunim verajá de Mafrea. Ahí sí, los jajamim también están de acuerdo. Antes de retirarse tienes que decir la verajá posterior. Aquí no hay lugar a decir que el cambio de lugar no se considera una interrupción. O sea que el hombre, al retirarse de este lugar, se desprende por completo y no tiene ninguna necesidad de volver, ni siquiera para recitar la verajá posterior, porque la puede decir en cualquier lugar. Entonces él terminó el banquete aquí en este lugar y debe recitar la verajá posterior. Y si él luego regresa a este lugar, nuevamente tiene que recitar la verajá anterior. Y eso sería indiscutido. En ese aspecto también los jajamim apoyan y concuerdan con lo que dijo Rabbi Yehuda. Si es así, sería entonces esto un inconveniente para Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dijo que la persona dijo ven acá en un lugar, así había hablado al comienzo de la clase anterior, cuando dijo que la persona escuchó el Kiddush en el Beta Knesset, le sirvió el Kiddush, y la verajá de Boreperiá que escuchó ahí también le servía para seguir viviendo en su casa, y nos dijo la Gemara, que el Rabbi Yohanan sostiene, así él había enseñado, tanto Shinui Makom, tanto Shinui Yain, como Shinui Makom, Hal Shinui Yain, Hal Shinui Makom, tanto cambiar el producto a consumir, el vino, tanto cambiar de lugar, el Rabbi Yohanan dijo, en Tzaddik Levanej, no se necesita decir verajá nuevamente. Así habló, sin distinciones, le pido a Hanan. No es el cambio de lugar
un motivo para la interrupción y tener que recitar la verajá nuevamente. Y aquí nosotros vemos claro que por lo menos en aquellos productos que no necesitamos decir la verajá en el mismo lugar, perfectamente todos coinciden que debe recitar nuevamente la verajá, contrario a lo que enseñó Rabbi Yohanan. La Gemara dice, no entiendo por qué estás haciendo tanto problema de esto. ¿Acaso ya no lo interrogamos y lo cuestionamos a Rabbi Yohanan? En la clase anterior ya dejamos las palabras de Rabbi Yohanan en no comprensibles y que él había discutido claramente a una baraita que él desconocía. Entonces, ¿por qué le llama la atención que también sea contrario a esta otra? Nima, me hará meter es verdad, pero yo quiero que también de aquí él tenga dificultad. ¿Por qué? Porque tú puedes haber encontrado posteriormente alguna respuesta a la baraita con la que lo interrogamos nosotros en la clase anterior, o que encontremos que esa es una opinión particular de alguno. Entonces, quizá logren responder aquella, pero hay que tomar en cuenta que también esta otra, él la tiene contraria a sus palabras. Por eso la Gemara quiso remarcar que también de aquí sería un problema para el Rabbi Yohanan. El Rabbi Yohanan va a tener que lidiar con dos baraitot para poder mantener su postura. Por eso es importante tener en cuenta que también de aquí se ve contrario al Rabbi Yohanan. Y de hecho, la Gemara contesta y dice, Amar lejar Rabbi Yohanan. ¿Sabes lo que te va a decir y te va a explicar Rabbi Yohanan al respecto? La realidad, dice Rabbi Yohanan, es que no cambia. Esta última baraita que estudiamos es indistinto si necesitamos recitar la verajá posterior en el mismo lugar o no. Jajamim dijeron aquí que no necesitan verajá posterior y cuando regresa al lugar puede seguir consumiendo normalmente sin recitar la verajá anterior. No cambia si el producto necesita verajá en el mismo lugar o no. Así dice Rabbi Yohanan. Es completamente indistinto como yo enseñé. Cambio de lugar no es problema. Entonces, ¿por qué aquí habló puntualmente de estos productos? No necesitan recitar la verajá nuevamente. Y lo que habló puntualmente que tuvieron que arrancar sus piernas, indicando que eran productos que sí necesitaban su verajá posterior en el mismo lugar, no es en las palabras de los jajamim. A los jajamim no les cambia. Y no van a tener que decir verajá nuevamente por cambio de lugar, como yo enseñé. Aquí el Leo de Ajá, Kohod Rabbi Yehuda. La baraita esta quiso destacar y recalcar la fuerza que tenía Rabbi Yehuda en su dictamen. Que incluso, tratándose de productos que necesitamos recitar la verajá posterior en el mismo lugar, lo que indica que ellos todavía no se desprendieron del lugar y deben regresar a este lugar, al banquete inicial que ellos estaban comiendo, y no lo podemos dar por concluido y terminado. Ellos sí o sí tienen que regresar aquí al lugar. Igualmente, solo los eximos de tener que repetir la bendición si dejaron además gente en el lugar. No solo la obligación de regresar por parte de la bendición posterior que tienen que decir, sino le exigimos también que haya gente que se quedó. Pero si no dejaron a nadie y se retiraron todos, por más que tienen la obligación de regresar, Rabbi Yehuda lo considera que interrumpieron y cortaron el banquete por completo. Y que y antes de retirarse van a tener que decir la verajá posterior, cuando regresan tienen que decir la bendición anterior a la comida. ¿Por qué? Porque esto considerado interrupción para Rabbi Yehuda. Por eso remarcó estas palabras, incluso productos que se dice verajá en su lugar, para destacar la postura de Rabbi Yehuda. Pero los jajamim que le discuten y dicen que no se llama cambio de lugar una interrupción, para ellos es indistinto un producto u otro producto, nunca tienen que decir la verajá posterior, ¿sí?, antes de retirarse, y no necesitan volver a repetirla cuando regresan. Así es como estudia Rabbi Yohanan esta última baraita. Pero sí, él contesta esta última baraita, pero no contesta la baraita con la que fue atacado en la clase anterior.
Y la Gemara, cerrando un poquitito este tema, nos dice, Tania que bate de Rab Chisda. De hecho, tenemos una baraita que apoya las palabras de Rab Chisda, donde nos dijo, si se dice verajá posterior en el mismo lugar, el cambio de lugar no se llama interrupción, indistintamente si dejamos personas en el lugar o no, como enseñaron los Jajamim, de acuerdo a lo que estamos explicando ahora. Así tenemos claramente escrito, Javerim, Sheayu Mesubim Lishtot Yain, compañeros, muchachos, amigos, que estaban reunidos en un mismo lugar bebiendo vino. Vea Klura, Mehazru, arrancaron sus piernas para otro lugar y volvieron. En Serihim Nevarej, no necesitan decir la verajá nuevamente. ¿Por qué? Al ser que no se desprendieron del lugar porque tenían la obligación de regresar a él, es considerado todo una sola continuidad. Y por lo tanto, continúan comiendo y bebiendo sin necesidad de decir ni la verajá posterior antes de retirarse, ni la verajá inicial cuando ellos regresan y continúan comiendo.